tensión es la enemiga de la confianza, ¿ok? Entonces, sacarle la tensión, sacarle un poco las expectativas y sencillamente hacer las cosas por el simplemente hecho de hacerlas, sin la expectativa de puta, esto realmente será para mí, será que si no hago esto entonces no hay nada más en el mundo que pueda hacer. Bienvenido de vuelta, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante. ¿Por qué las capacitaciones, las formaciones, los cursos no sirven? ¿Por qué sencillamente a veces no funciona? A la gente no le hace sentido. ¿Por qué a la gente le cuesta ir a esas capacitaciones empresariales, a esas formaciones organizacionales? ¿Por qué cuando querés dar un curso sobre algo la gente no vuelve? O sencillamente dice, ¿para qué estoy acá? O dice cosas como, esto ya lo vi 1000 veces. Otra vez tengo que ir a esa capacitación. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿okay? Mi nombre es Jeremías Bianchi, soy psicólogo organizacional, soy hipnotista, hipnoterapeuta profesional y soy instructor de la programación neurolingüística acá en la Fundación PNL Argentina. Acá vamos. Como hemos visto hasta el día de hoy, a lo largo de todos los videitos, ¿okay? Todo tiene que ver con hipnosis, el arte de hacer hipnosis. Entre ellos, una de las definiciones que a mí más me gustan de hipnosis es aprender, ¿okay? Aprender algo, la capacidad que tenemos todos los seres humanos de aceptar verdades como cierta, es una definición de hipnosis, es el hecho de dejarme hipnotizar, ¿okay? De acordarme de algo, ¿okay? ¿Y cómo hago para acordarme de algo? Yo, como persona que quiere aprender algo nuevo. Primero es tener la intención real de querer hacerlo, de querer estar ahí, estudiando, capacitándome. Muchas veces en las universidades, en las facultades, los cursos están repletos de personas, cursos de 100 alumnos, etc. Y al último quedan solamente un tercio, ¿okay? O 15 alumnos y se reciben muy poquitos de los que empiezan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa ese fenómeno? Bueno, sencillamente porque no todos tienen la verdadera convicción, el verdadero interés, o sencillamente no están completamente hipnotizados con esa decisión de estar ahí, ¿okay? O han sido hipnotizados con la decisión de alguien más, ¿okay? Por eso, para todo lo que respecta el aprender algo, primero empieza por vos. Todo cambio empieza por vos, ¿okay? Entonces es importante que primero vos, como capacitado, sepas bien, exactamente, claramente para qué estás donde estás, ¿okay? Y ahora le voy a hablar en un momento de las personas que dan las capacitaciones. Primero vos, que estás ahí, en ese trabajo, que estás ahí, en esa relación de pareja, que estás ahí estudiando eso, esa carrera. ¿Qué tanto del 1 al 100 querés? ¿Te has visualizado a vos mismo siendo un profesional? ¿Te has visualizado a vos mismo cuántos años querés estar en ese trabajo, en ese estudio, ¿okay? En esa carrera? ¿Te has visualizado a vos mismo ejerciendo lo que estás haciendo, practicando, poniendo en práctica lo que estás estudiando? Si no lo has hecho, bueno, este es un muy buen momento, siempre es un buen momento, pero ahora es un muy buen momento que te hagas esta pregunta. Cuando uno empieza a estudiar algo, generalmente lo hace por miedo, ¿no? Es que generalmente casi todas las cosas que nosotros hacemos como conducta lo hacemos por algún miedo, ¿okay? Miedos a no ser suficientes, a ser pobres, a estar trabajando en un lugar donde no queremos trabajar, o tener que hacer algo que no queremos hacer, o en la calle, ¿okay? Como muy indigente, ¿okay? Eso es más o menos algunas de las cosas que a nosotros nos mueven en participar en la sociedad, ¿okay? Pero muchas veces piensan que por estudiar ese curso los va a salvar. Estamos buscando una especie de salvación, estamos buscando esos cosos que se tiran en los botes para que la gente flote, ¿ok? Es mucha la tensión, casi de vida o muerte, que le ponemos a las cosas. Si es así, hay que sacarle un poco la tensión. Y para sacarle un poco la tensión a las cosas, tenemos que estar confiados. Pero pucha, qué difícil que es estar confiados. Entonces eso me lleva a una de las primeras definiciones, o a las definiciones más importantes que siempre invoco, que es la definición de confianza. ¿Okay? ¿Qué es la confianza? La confianza, entre tantas definiciones, es ausencia de tensión. Todo lo que vos le pones tensión impacta en tu confianza. Si yo voy y quiero dar una formación, un curso, quiero dar una capacitación y voy con mis notas, ¿ok? Y empiezo frente al auditorio, ¿no es cierto? Me subo al auditorio y empiezo bueno, hola,
todos acá. Bueno, vamos a comenzar con hipnosis. Sí, bueno, no, ahora hipnosis no, sino después. ¿Ok? Entonces esa persona, ¿ok? Las personas que lo están escuchando van a decir, puta, esta persona, ¿ok? No sé si sabe de lo que está hablando. Creo que se encuentra un poco nervioso. Creo que no es tan experto. Creo que algo le pasa, ¿ok? Está transmitiendo desconfianza, es decir, que hay mucha tensión en lo que hace. Una autoridad, cuando habla, una persona que siente confianza, que siente seguridad, tranquilidad, que siente paz, ¿ok? Lo hace sencillamente sin tensión, ¿ok? ¿Y cómo se hace para comenzar a sacar esa tensión? Bueno, primero necesariamente es a través de el hacerlo, el tirarse al agua, como decimos en PNL, ¿ok? Sencillamente hacer como si supieras, fingir un poquito, ¿ok? Sí, vas a tener que al principio fingir un poco, ¿ok? Fingir como si supieras lo que estás hablando. Siempre hay una primera vez para todo, siempre hay una primera vez para hablar, para dar una capacitación, para comenzar tu primer día de trabajo, para tener tu primer cliente, siempre hay una primera vez, ¿ok? Y cuando tenés esa primera vez, lo tenés que hacer con confianza. Pero ¿cómo puedes hacerlo con confianza si nunca antes lo has hecho? Si nunca has trabajado de eso, si es la primera vez que estás teniendo esta nueva apertura laboral, este nuevo contrato, este nuevo equipo de personas, ¿ok? Bueno, al principio hay que fingir un poquito, ¿ok? Hay que fingir un poquito. Entonces, con la repetición, uno de los factores para pasar el factor crítico, la repetición, con la repetición de esa confianza, de esa seguridad, al principio, cuando lo fingís, ya solo va a ir fluyendo y sencillamente, casi como un acto teatral, esa confianza va a ser invocada y va a aparecer en los momentos en donde vos necesites que aparezca confianza. Rendir un final, por ejemplo, ¿no? Cuando estás rindiendo un final, cuando estás rindiendo un examen, ¿ok? ¿Cuánta tensión se genera interiormente? ¿Cuánto estrés interno puede llegar a haber en esos estados donde uno se pone a prueba? Si desaprueba es una mierda, es una basura, no sirve para esto, va a tener que dejar la carrera, se va a pelear con los padres, se va toda la mierda, o no va a poder, lo echan del trabajo, no se capacita, no logra el puntaje, lo sacan del laburo, no va a poder pagar la tarjeta de crédito, no va a poder pagar la luz, no va a pagar el colegio de los chicos. O sea, es un montón de tensión que nos ponen, que lo que hace la tensión sencillamente es alejarnos cada vez más y más de nuestros objetivos, de nuestras metas y sencillamente de nuestra paz, de lo que nosotros podemos llamar éxito. Cualquiera de ustedes pueden definir éxito como ustedes quieran, pero sencillamente esta tensión es la enemiga de la confianza, ¿ok? Entonces, sacarle la tensión, sacarle un poco las expectativas y sencillamente hacer las cosas por el simplemente hecho de hacerlas, sin la expectativa de, puta, ¿esto realmente será para mí? ¿Será que si no hago esto, entonces no hay nada más en el mundo que pueda hacer? Bueno, sencillamente esa es la peor enemiga, ¿ok? Que puedes tener a tu lado al momento de tomar decisiones o al momento de aprender o querer aprender algo. Vos, cuando ves una película, sencillamente no estás viendo la película y viendo, puta, ¿será que que esta película que estoy viendo me dará gracia, me dará miedo? ¿Qué pasa si no me río con esta película? ¿Qué pasa si no me asusto con esta película? ¿Qué pasa si no me emociono? No estás así. Cuando ves una película, sencillamente te sentás a verla y disfrutarla. Básicamente es la vida, básicamente es lo que pasa en hipnosis, ¿ok? Sencillamente disfrutar la experiencia de comenzar lo que has decidido comenzar. Ahora, todo cambio empieza con vos y todo lo que empieza con vos empieza con una decisión. No decidir también es una decisión, ¿ok? Dicho esto, dejado en claro varios minutos hablando sobre lo que vendría a ser exactamente tomar la decisión de querer aprender algo, vamos a la perspectiva de la persona que enseña, que da capacitaciones y por qué a veces no funciona, ¿ok? Bueno, ahí vamos. El arte de hipnotizar es lo que estuvimos viendo al principio, sencillamente la hipnosis conversacional, que tiene algunos aspectos en donde yo guío tu atención y hago que vos me prestes atención y de esa manera puedo dejar información. Pero ¿cómo hago que esa información se quede ahí? ¿Okay? Primero, hay que manejar algunos aspectos. En la programación neurolingüística nosotros tenemos un presupuesto, no hay principios, no hay reglas, no hay mandamientos en la PNL, sino que hay presupuesto. Ese presupuesto es que el emisor tiene siempre la carga del mensaje. Siempre el responsable o el que tiene la carga del mensaje es el emisor. No te podés enojar con el receptor por no haber comprendido
el mensaje. ¿Por qué? El que tiene la responsabilidad de enviar ese mensaje, el que tiene la responsabilidad de que ese mensaje llegue con el canal correcto, así como cuando nosotros aprendíamos cuando éramos niños que había un emisor, había un receptor, había un canal al medio en el mensaje, ¿okay? Un canal comunicacional, verbal, no verbal, etc. No sé si se acuerdan de ese pequeño formato que nos enseñaban en la primaria o en la secundaria de qué era la comunicación. Siempre se ve como el emisor le envía al receptor, ¿ok? Y eso tiene mucho sentido, porque no hay errores de parte de los receptores, sino que hay un fallo en la comunicación. Si vos te enojas con tu hijo porque está llorando o porque hizo algo mal, entonces es porque tu instrucción, tu hipnosis no fue tan eficiente, no fue tan congruente, ¿ok? No estabas hablando en el mismo canal que tu hijo. Lo mismo pasa con las personas en una organización. Cuando vos estás frente a un equipo y las personas hacen algo que vos esperabas que no hicieran, bueno, generalmente salen cosas como, mira los bueyes con los que aro, mira que pero son tontos, no puede ser que no entiendan lo que está pasando. Bueno, generalmente esa es la salida fácil. La salida más congruente o la salida más eficiente es decir, ok, ¿qué estoy diciendo que no está sirviendo? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es el canal que estoy utilizando para con mis colaboradores, para con mis trabajadores, que no está siendo eficiente? ¿Okay? En primer lugar, si esas personas están ahí y no te están escuchando, es tu culpa. ¿Okay? Es culpa de la empresa. ¿Okay? Sí, es un poco duro eso, pero es la verdad. Vos estás fallando al momento de hacer el reclutamiento de tus colaboradores, de tus trabajadores, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que vos estás reclutando personas, ¿ok? Que no son las adecuadas para tu trabajo. ¿De quién es la culpa? ¿Okay? ¿Del trabajador? No, por supuesto que no. La culpa es de la persona que reclutó, la culpa, la responsabilidad es del emisor, del que se pone a reclutar, el que pone a buscar esos trabajadores, ¿okay? El que se pone a encontrar esas personas con las que van a trabajar, ¿okay? Por eso, la hipnosis no comienza cuando empezás a hablar, cuando empezás la capacitación, cuando empezás la formación, cuando empezás a dar las instrucciones para tus trabajadores, cuando empezás a dar el curso, no. La hipnosis comienza cuando vos sabés que vas a dar esa capacitación, cuando vos sabés que vas a tener que tener ese cargo, ese estado de trabajo, ese puesto laboral, ¿ok? Desde ahí empieza la comunicación, primero interna y después externa. Desde ahí empieza la hipnosis. Por eso es muy importante primero la adaptación del emisor, ¿ok? Adaptate. No es lo mismo hablarle a las masas que hablarle a las mozas, que hablar a las misas, que hablar a las minas. No es lo mismo, ¿ok? Siempre vos vas a tener que buscar un canal de comunicación congruente, eficiente. Eso se ve en la naturaleza de la comunicación. Cuando vos le quieres hablar a un niño, tu lenguaje no verbal cambia, te agachas y empiezas a hablar como un niño, casi hablando en las mismas, en la misma postura, se hace más chiquito. Una persona cuando quiere hablar con una persona infante, cuando quieres hablar con un adolescente no es lo mismo, ¿ok? Te tenés que hablar más canchero ahí, vos, claro, que cambias tu comunicación cuando hablas con los abuelos, con la gente más grande, cuando hablas con un colega, con tus amigos en un asado, siempre tu canal de comunicación se va ajustando. No le hables en las capacitaciones como si estuvieras dando una masterclass para miles de personas, como un político, ¿okay? No hables en las reuniones laborales como si estuvieras hablando como un gremialista, ¿okay? Habla sencillamente con el poder de adaptarte a la situación, ser congruente y hacer rapport. ¿Okay? ¿Qué es rapport? Bueno, sencillamente rapport es una palabra francesa que hace referencia a estar sincronizados mentalmente, como si mi mente pudiera sincronizarse con tu mente, como el Bluetooth que se enlaza con los auriculares. Exactamente eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos rapport con otra persona. ¿Qué es? Bueno, la confianza. ¿Okay? La confianza es la ausencia de tensión. Cuando empezamos a hablar con una persona, empezamos y bajamos esas defensas y hacemos hipnosis, aparece la confianza. De nuevo, la tensión es la enemiga de la comunicación, siempre. ¿Okay? Para bajar esa tensión, lo que tenemos que buscar es sacar
esas expectativas, sacarle esas guardias, bajarlas y sencillamente crear confianza. Bueno, lo próximo es hablar con pasión, que generalmente cuando uno va a hacer esas capacitaciones o cuando se encuentran con esas personas que escuchan, los oyentes que van a ver a esa persona, a veces se ponen en ese estado, en ese pedestal en donde quieren brillar, ¿ok? Y cuando vos brillas no hay conectividad, no hay conexión, estás solo brillando vos y solo te estás sintiendo vos ahí en el pedestal, y eso no es muy congruente, eso no hace mucho rapport, ¿ok? No hace mucha sincronización. Algunos hablan del rapport como un vals, como el estado en donde uno baila, ¿ok? Y la sumatoria de una persona con la otra da una tercera. Esa sincronía, ese acompasamiento que se hace al momento de bailar un vals, ¿ok? Es lo que nosotros llamamos como rapport, es esa confianza, es ese fluir con la otra persona, ¿ok? Es ese 1 más 1, no son 2 sino 3, ¿ok? Cuando vos estás bailando no estás pensando deberé hacer esto, aquí no estás conscientemente diciendo, sencillamente te estás dejando fluir con la otra persona. Eso es rapport, eso es crear confianza con la otra persona. Lo próximo es el humor, tener humor, ¿ok? Para poder dar esas capacitaciones es necesario tener ese sentido natural y crítico del humor. Es decir, no es hacer un stand-up, pero hay personas que se alinean más con el humor, pero no necesariamente tenés que ser alguien sumamente gracioso y tal. Podés usar plantillas o poner una imagen graciosa o sencillamente dejar que suceda, no forzar a hacer. Es muy sencillo hacer reír a una persona, ¿ok? Si uno está seguro en sí mismo, ¿ok? Pero bueno, si sos un poco más tímido, si no tenés esa sensibilidad social que puede llegar a dar el humor, hay muchos recursos visuales que se pueden utilizar, sonoros que se pueden utilizar para generar humor, porque sí o sí, como naturalmente humanos que somos todos, puedes hacer humor aquí. Así que tenerlo en cuenta, ese factor del humor, y no exageres humor. Yo, por ejemplo, cuando voy a las sesiones, 1 a 1, uso humor, ¿ok? Y lo uso no de una manera como un chiste, ¿ok? Me pongo a hacer chistes, sino que probablemente le digo, hola, bienvenido, bueno, entonces es momento de hacer la hipnosis, perfecto, bueno, es hora de que te sientes en el sillón de los acusados, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que le saco tensión a la hipnosis y todo ese rollo. Entonces sí, ten en cuenta humor. Y la humildad. La humildad como valor, ¿no es cierto? Como no vas a dejar de estar confiado y seguro por tener humildad, sino la humildad desde la idea o la memoria de que vos no sos lo más importante ahí, sino que son las personas que estás capacitando lo más importante, ¿ok? Entender que los héroes de ese lugar son ellos y no vos, te permiten a vos crear una conectividad más fuerte, ¿okay? Los héroes, vos sos un guía, solo un guía. El capacitador es un guía, es un facilitador. Lo importante siempre y en todo lugar son los que están siendo capacitados, los alumnos, ¿okay? A los que vos estás guiando. Y por último es el rollo de la emoción. No me canso de decirte, ¿okay? Ni me voy a cansar. Emoción es una de las maneras más sencillas para ingresar al cerebro, a la mente de otras personas, ¿ok? Y instalar una idea ahí. Repito, información más emoción es memoria a largo plazo. Repito, información más emoción es memoria a largo plazo. Todo lo que vos te acordás que has estudiado en la universidad, que has estudiado en la secundaria, tiene un enlace emocional a algo. No existe nada importante para vos que recordes hoy en día que no esté enlazado de alguna u otra manera con una emoción, porque hemos vivido un montón de experiencias y circunstancias en nuestra vida que sencillamente no están en nuestro disco rígido, que no están conscientes, que no están rápidamente ahí. Pero todo lo que sí está insertado, que está instalado en nuestra mente, usando esa metáfora, tiene un episodio emocional enlazado. El trauma, que es tan duro, ¿okay? Para las personas, es ese aprendizaje dañino, es una experiencia o información aprendida ligada con una emoción. Por eso es tan poderoso el trauma, ¿okay? El aprendizaje, que es esa experiencia emocional positiva, correctiva, que vendría a ser lo mismo que un trauma, pero para algo positivo, es lo que se instala a través de una información combinada con una emoción
poderosa, ¿ok? Por eso cuando trabajamos en hipnosis nosotros lo que hacemos es que la persona tenga una experiencia emocional correctiva, más poderosa que en primer lugar la experiencia emocional dañina que tuvo en primer lugar, que lo dañó y de alguna manera, ¿no es cierto?, decir daño, pero que esa persona aprendió algo que hoy en día le está haciendo mal, ¿okay? Lo diferente también, bueno, todo lo que se distinga, lo que sea diferente, por eso es tan importante tener esa marca personal, ¿ok? Tener una diferencia en particular que te haga resaltar del resto de marea de personas que existen, o de capacitadores, o de líderes, o lo que sea. Lo diferente crea lo que nosotros conocemos como las cosas inolvidables, ¿ok? Lo diferente se convierte fácilmente en inolvidable. Lo familiar también, viste, que te dicen, ah, él es el hijo de, estuvo el amigo de, ah, vos me hacés acordar a tal, ¿ok? Todas esas maneras, esas estrategias o esos principios de memoria ayudan a las personas a conectar fácilmente, ¿ok? Buscar ser familiar, poder hablar en un lenguaje parecido, coloquial o sencillamente todo lo que estuve diciendo hasta ahora, sincronizar con las personas nos permiten a nosotros dejar que las personas bajen sus guardias y dejar ahí nuestra información. O dicho de otra manera, convertirnos en personas inolvidables a través de esta información. Cuando las capacitaciones no tienen estas características, cuando las formaciones, cuando aparece un tipo que copia a otro tipo, o sencillamente aparece una persona que es exactamente la copia de otra y quiere dar una capacitación, bueno, ahí las personas, los capacitados empiezan a sentir que están perdiendo el tiempo, que no se sienten conectados, no sienten que les es útil, y cuando pasa eso es porque no hay una muy buena comunicación. Y cuando no hay una muy buena comunicación o cuando no hay buen rapport es donde ahí la capacitación deja de ser efectiva, deja de ser eficiente. No, esto ya lo sé, me hacen perder el tiempo, me hacen venir en horarios que no son laborables, bla bla bla, ¿ok? Y sencillamente las personas no quieren estar ahí, ¿ok? No les hace sentido, no les es congruente. Y es ahí en donde empieza a ser peligroso. Para eso, mirá el video de nuevo, integralo, repasalo y sencillamente si encontrás algo que te es de utilidad, que te puede llegar a hacer la diferencia en tu trabajo, en tus capacitaciones, en tus formaciones o en tus cursos, eso es buenísimo. Y si no, solo deja pasar este video, ¿ok? Es un gusto para mí tenerte de nuevo por acá. Voy a seguir haciendo videos de este estilo. Seguramente el próximo video va a ser hablando sobre la hipnosis y si es legal o no, que también me han hecho mucho esa pregunta, así que si quieren que haga un video de ese estilo, de ese rollo, háganmelo saber en los comentarios. Suscríbanse, porfa, denle la campanita y sencillamente veamos hasta dónde nos lleva este camino de la hipnosis en YouTube. Nos vemos ahí.